tiene criterios para la elección de un método anticonceptivo en forma segura. Bueno, vamos a hablar de anticoncepción. Mi nombre es Evelina Macara. Yo les preparé esta clase para que podamos hablar de las cosas más importantes de anticoncepción. Decirles que la OMS tiene criterios para la elección de un método anticonceptivo en forma segura. Estas condiciones de elegir el método anticonceptivo fueron clasificadas en 4 categorías. La categoría 1 es cuando no hay restricción para el uso del método anticonceptivo. La categoría 2 es cuando las ventajas van a superar el riesgo, entonces se utiliza el método anticonceptivo. La categoría 3 es cuando los riesgos teóricos van a superar las ventajas que puede tener el método anticonceptivo, y la categoría 4 es cuando la condición que representa el riesgo de salud hace que no deba utilizarse el método anticonceptivo. Como conclusión decimos que en la categoría 2 el método se utiliza, pero requiere un seguimiento cuidadoso, y la categoría 3 generalmente no se recomienda el uso del método, a no ser que no haya otro método que sea disponible o no sean aceptables. Este cuadrito resume un poquito lo que estuvimos hablando. La OMS tiene 4 criterios para la elección de un método anticonceptivo. Decimos que cuando vamos a hablar de categoría 1 y 2 es que el método lo vamos a utilizar, y cuando hablamos de categoría 3 y 4 es que el método no lo vamos a utilizar. Hay algo muy importante que es la consejería. La consejería en salud reproductiva es algo fundamental para promover la salud sexual y reproductiva de la población, que esto nos ayuda a comprender, a respetar los valores y las actitudes de cada mujer y de su pareja en relación a la sexualidad y el uso de los métodos anticonceptivos. Implica obviamente compartir información y desarrollar opciones de un mutuo acuerdo. Nosotros tenemos que brindar una información clara sobre los métodos anticonceptivos y precisa, y darle la opción de todos los métodos anticonceptivos a las pacientes. Lo que es muy importante es que en la consejería, cuando la mujer viene a la consejería anticonceptiva, ese día nosotros tenemos que darle el método en forma inmediata. Es nuestra oportunidad para evitar un embarazo no deseado, siempre respetando el secreto médico. Este cuadrito habla de clasificaciones de exámenes y análisis antes de iniciar un método anticonceptivo. Y como pueden ver, A es esencial u obligatorio. Para que nosotros iniciemos un método anticonceptivo, lo que necesitamos siempre es un buen interrogatorio y realizar una buena historia clínica. Fuera de eso, todos estos métodos, como el examen ginecológico, el examen mamario, el PAP y la colposcopía, un laboratorio de rutina, la pesquisa de infecciones de transmisión sexual o de la tensión arterial, suelen ser una oportunidad en la consulta. Sí, es esencial y obligatorio la toma de tensión arterial, bien recomendada, en el uso de anticonceptivos hormonales combinados, y el examen ginecológico cuando vamos a colocar un DIU. El resto, como les decía, es una oportunidad para el control ginecológico y para la pesquisa de ciertas enfermedades, pero no es obligado. Bien, en cuanto a los métodos anticonceptivos, la clasificación. Acá les puse abstenencia periódica, método de barrera, tenemos métodos químicos o físicos, anticoncepción hormonal, métodos quirúrgicos y a veces una combinación de los métodos anticonceptivos. Bueno, como podemos ver, el diafragma, el preservativo, los parches, tenemos el DIU de cobre, el DIU que le llamamos tipo T, y el que nosotros le llamamos tipo multiload por la forma que tiene, las permicidas. Acá tienen las diferentes también formas de DIU. Este es el DIU medicamentoso, que también lo vamos a hablar. Y uno de los métodos más utilizados, también por su practicidad y por ser tan reversible, es las pastillas anticonceptivas, los anticonceptivos hormonales combinados. Para hablar de abstinencia periódica como método anticonceptivo, tenemos que tener bien en claro y comprender la que es la fisiología del ciclo menstrual.
La fisiología del ciclo menstrual en la mujer, tenemos que saber que hay un periodo fértil. Estos días fértiles son 3 días antes de lo que consideramos la posible ovulación y 2 días después. Si un ciclo es de 28 días, decimos que es entre el día 9 y el día 18, esos son los días fértiles de la mujer. ¿Y por qué decimos esto? Porque ahora lo vamos a ver, sabemos que el óvulo vive entre 24 y 48 horas, pero los espermatozoides llegan a vivir como 4 o 5 días. Eso hace que en este periodo la mujer tenga que tener mayor cuidado para utilizar un método de abstinencia periódica. ¿Cómo lo va a hacer? Evitando las relaciones sexuales durante los días fértiles, evitando los días de la ovulación. Para ello tiene que conocer el ciclo menstrual y usar el método del calendario, conocer las características del moco cervical, como es un moco preovulatorio y como es un moco postovulatorio. Conocer las variabilidades de la temperatura basal, que sabemos que puede rondar entre medio y 1 grado en ese periodo ovulatorio. Y lo que yo les decía acá, el óvulo. El óvulo vive entre 24 y 48 horas. Y los espermatozoides, en cambio, pueden llegar a vivir entre 3 y 5 días. Las ventajas de la abstinencia periódica son que no requiere ningún elemento anticonceptivo, tiene un bajo costo, obviamente no tiene efectos secundarios, pero el inconveniente es que es poco seguro, que requiere un aprendizaje e implemento correcto del método y saber mucho sobre los cambios del muco, sobre la medición de la temperatura basal. Por eso es que tiene muchas fallas en la eficacia. Obviamente no protege de infecciones de transmisión sexual. Luego tenemos los métodos de barrera, que en realidad son métodos muy buenos, pero siempre hay una eficacia teórica y una eficacia en el uso de los métodos de barrera que suele ser menor. Tenemos el preservativo, que sabemos que es el método de barrera masculino, el diafragma, que es el método de barrera femenino, y óvulos o cremas espermicidas, que muchas veces suelen ser combinados. El diafragma es el anticonceptivo de barrera femenino que puede colocarse horas antes a la relación sexual, que como fin lo que tiene es obstruir el cuello del útero. Suele utilizarse asociado a espermicidas para aumentar la eficacia del método y dejarse horas después de la relación sexual para confirmar y tener mayor seguridad en cuanto a el espermicida que se utiliza con el mismo. Los métodos hormonales tenemos hormonales orales que pueden ser combinados. Estos son con estrógenos y progestágenos. Anticonceptivos inyectables combinados con estrógenos y progestágenos. Orales, pero solo de progestágenos. Tenemos el parche, que ahora vamos a ver, que tiene estrógenos y progestágenos. El anillo vaginal también es combinado. El implante subdérmico, que es de progestágeno solo, igual que el DIU medicamentoso. En cuanto a los anticonceptivos orales, yo les dije que era una de las más utilizados. Tiene una eficacia del 99,8% de uso correcto, pero el uso común, la eficacia va al 95%. Esto se debe a que hay muchas veces olvidos y atrasos en la toma. Se consideran 12 horas de retraso para no disminuir la eficacia del método. Falla en la toma de un nuevo paquete, que siempre decimos que son 3 semanas activas y 1 semana inactiva, que en esa semana inactiva o semana de descanso, retrasar el inicio de un nuevo paquete puede producir la ovulación. Los vómitos y la diarrea son considerados 4 horas, 4 horas de chance como para tener una absorción. En el caso del vómito y la diarrea, si el evento se produce menos de 4 horas de la toma de la pastilla, la paciente debe tomar otro comprimido. También existen interacciones con medicamentos en ciertas enfermedades. Pero tiene un mecanismo de acción muy importante, es que inhibe la ovulación y produce también espesamiento del moco cervical.
¿Cómo se toman? Se inician desde el primer día del ciclo, es una por día, siempre al mismo horario, con esas 12 horas que yo les explicaba, que son esas 12 horas de chance para no disminuir la eficacia del método. En cuanto a los anticonceptivos hormonales combinados, tener en claro que no se recomiendan en fumadoras de más de 35 años, migraña con aura, migraña sin aura, pero en mujeres de más de 35, índice de masa corporal mayor a 35, presión arterial que sea mayor a 140/90, paciente que tenga una historia personal de trombosis o una alteración trombótica, hepatitis activa o insuficiencia hepática, historia personal de cardiopatía o ACV, uso de drogas que inducen enzimas hepáticas por el tema de la competición en el metabolismo, cáncer de mama y diabetes con compromiso vascular y retinopatía. Más adelante, estas eventualidades las vamos a ver con esos criterios de elegibilidad que yo les explicaba de la OMS, para que quede bien claro. En cuanto a los inyectables combinados, tenemos como mecanismo de acción también inhiben la ovulación y tiene una eficacia alta, el 99,8%. ¿Cuál sería la ventaja? Que se aplica mensualmente, que el uso es independientemente del coito, tiene menor posibilidad de olvido, sin riesgo de alteraciones gastrointestinales y tiene los mismos beneficios no anticonceptivos que los anticonceptivos orales. La desventaja muchas veces de los anticonceptivos inyectables combinados es que producen alteraciones del ciclo, pacientes que consultan por goteos, por falta de menstruación, y obviamente tampoco protege de infecciones de transmisión sexual. Los parches hormonales también son combinados, como podemos ver acá en el dibujito, en la caja de parches anticonceptivos vienen 3 parches, se coloca desde los primeros días del ciclo un parche que dura una semana, se van cambiando una vez por semana y son 3 parches y una semana de descanso. El uso también es independientemente del coito, se colocan en zonas que la misma ropa interior suele taparse. Tampoco tienen riesgo de alteraciones gastrointestinales, también tienen los mismos beneficios anticonceptivos que los anticonceptivos orales, pero muchas veces puede producir, donde se pega el parche anticonceptivo, reacciones dérmicas locales, o prurito o irritación, depende obviamente de la piel de la paciente. Puede despegarse, y eso también es un riesgo que no se esté absorbiendo, y es algo importante, no usar en pacientes de más de 90 kilos. Después tenemos los anticonceptivos de progestágenos solos. Los anticonceptivos de progestágenos solos tenemos los que actúan sobre el moco cervical, es el levonorgestrel, o los que inhiben la ovulación, que ese sería uno de los más importantes, más el espesamiento del moco, que es el desorgestrel 0,75. Son los anticonceptivos que en general indicamos en la lactancia, porque tienen progestágeno solo y no tienen estrógenos, o en pacientes que tienen contraindicación del uso de estrógenos, una paciente hipertensa, fumadora de más de 35 años. Tienen ventajas que tienen buena tolerancia, no afectan la calidad ni la cantidad de la leche materna. Podemos usarlo en pacientes que tienen contraindicados los estrógenos, y la desventaja es el spotting que presenta el progestágeno solo, a veces la falta de menstruación, y que la toma es diaria y debe ser muy estricto al horario. Tienen hasta 3 horas para tomar de chance, digamos, de olvido, ¿sí? Es muy importante que sea siempre rutinariamente en el mismo horario. Otros anticonceptivos de progestágeno solos, que en la actualidad se usan mucho y tienen muy buenos resultados, son el DIU con levonorgestrel. Ese es un dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel. Tiene una duración de 5 años y tiene, más allá del beneficio anticonceptivo, el control del sangrado. Todo lo que son progestágenos solos suelen producir atrofia del endometrio. El implante subdérmico es un método anticonceptivo también de última generación, se coloca muy fácilmente con anestesia local en el brazo, subdérmico justamente, tiene una eficacia del 99% y dura 3 años. Es un anticonceptivo que se usa mucho en pacientes adolescentes, aunque puede usarse a cualquier edad. Para
tener bien en claro que las adolescentes podemos utilizar cualquier método anticonceptivo. Lo que nosotros es importante que les podamos hablar es que les podamos hacer la consejería y que aparte de usar un método anticonceptivo, que puede ser el implante, puede ser las pastillas, saber que tenemos que recomendar una protección para infecciones de transmisión sexual y también poder detectar conductas de riesgo. Tenemos después la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia no es un método regular, sino es una situación justamente de emergencia para prevenir el embarazo. Tenemos dos presentaciones. O son dos comprimidos de 0,75 de levonorgestrel o es un comprimido que tiene la cantidad sumatoria del otro, que sería 1,5 microgramos de levonorgestrel. ¿Cómo actúan? Evita o retrasa la ovulación y espesa el moco cervical. O sea que si la paciente está embarazada, no interrumpe el embarazo. Y tampoco tiene efecto sobre el embrión porque es un progestágeno. Y esto es muy importante decirle a las pacientes porque si la paciente no ovuló y toma la anticoncepción de emergencia, el método va a ser eficaz. Si la paciente justo ovuló y tuvo su relación sexual sin protección o accidente, ¿cuándo usarlo? Relación sexual sin protección, uso incorrecto, falla el método, de 72 horas, cuando más pronto lo toma, más seguro puede ser, más eficaz. No tengo orígenes y obviamente sabemos que no es un método regular, sino que lo tenemos en vivo. Para colocar el lo único que necesitamos es tener una historia clínica detallada y lo que decían como menciones necesarias para colocarlo, el examen ginecológico, un tacto vaginal y una especuloscopia. No excluye la nueva papá entrado. No es necesario tomárselo, pero no es necesario. Tengo las antibióticas está demostrado que no es necesario del orificio cervical externo. Biológicos son personas que ya no desean más hijos. Y generalmente sabemos que esto es irreversible. ¿Sí? Bien, la ovaria y la vasectomía en el hombre. Para los métodos quirúrgicos tenemos una ley que es la 26.130 de anticoncepción quirúrgica, que la persona solicitante, ¿qué es lo que necesitamos? Es que sea mayor de 18 años y que firme un consentimiento informado. Nada más. Acá les muestro el gráfico de la ligadura tubaria. Solemos hacerlo por vía laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva, donde vamos a hacer un corte y liga de las trompas bien cerca de lo que sería el útero, ¿sí? No a nivel de la ampolla. La ligadura tubaria es un método altamente efectivo y la efectividad es del 99,5%. Después está la vasectomía, que también sabemos que es irreversible, y la vasectomía es la ligadura de los conductos deferentes. Todos tenemos acá el conducto deferente, también lo que se hace es, se corta y ligan. Y esto de que demora 3 meses en actuar es porque sabemos que los hombres tienen una producción de espermatozoides de tipo tónica, que esta producción de espermatozoides se guarda en el epidídimo entre 2 a 3 meses hasta no haber una nueva producción. Por eso a la paciente le decimos que el hombre va a tener la eyaculación, que va a tener semen, pero que no va a contener espermatozoides. Pero para que esto sea realmente efectivo, debe de esperar por lo menos 3 meses posterior a la vasectomía, para no utilizar otro método anticonceptivo. Situaciones especiales que les puse, más que nada los gráficos, como para que ustedes vean rápidamente qué es lo más importante, ¿sí? Tenemos, en obesidad de anticoncepción, como pueden ver, podemos usar cualquier método anticonceptivo en una paciente que es obesa, ¿sí? No hay una limitante para esto. Lo único que sí habíamos hablado era que los parches estaba disminuida la eficacia en pacientes que pesaban más de 90 kilos, ¿sí? En cuanto al tabaquismo y la anticoncepción, como pueden ver, lo charlamos y dijimos que no se recomienda el anticonceptivo combinado en pacientes que tengan más de 35 años y fumen menos o más de 15 cigarrillos por día, ni orales ni inyectables.
Todo lo que sea hormonal combinado en pacientes de más de 35 y fumadoras no lo vamos a recomendar. Vamos a poder recomendar cualquier método con progestágenos solos o vivo. ¿Esto por qué es? Porque hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de infarto en las pacientes que fuman comparadas con las pacientes que no fuman. En cuanto a la hipertensión y la anticoncepción, hablamos y dijimos también, las pacientes que tienen una presión arterial mayor a 140, no íbamos a recomendar los anticonceptivos hormonales combinados por cualquiera de sus vías. Cualquier historia de hipertensión o menos en enfermedad vascular, que tenemos directamente 4, dijimos que siempre tenemos 3 y 4, nosotros el método no lo vamos a utilizar. Nosotros en hipertensión no también porque los muestran que las pacientes con hipertensión que usan anticonceptivos hormonales combinados tuvieron mayor riesgo de accidente cerebrovascular, de infarto y enfermedad arterial periférica, por lo cual no se recomienda su uso, ¿sí? En diabetes y anticoncepción en general, para que vean a grandes rasgos, en una paciente diabética podríamos usar cualquier método anticonceptivo. Lo que no vamos a usar es anticonceptivos hormonales combinados en las pacientes que tengan neuropatía, retinopatía, nefropatía, esa enfermedad vascular periférica o una diabetes de más de 20 años. No vamos a utilizar ese método anticonceptivo. Sí utilizaremos progestágenos solos, implante, DIU de cobre o DIU con levonorgestrel. En cuanto a los trastornos neurológicos, también hablamos de la migraña y dijimos que pacientes que tenían más de 35 años migrañosas no íbamos a usar tampoco los anticonceptivos hormonales combinados. Y tampoco en la paciente con migraña con aura. Y también por los trabajos demuestran que en aquellas pacientes que tienen migraña con aura, se demostró un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular en mujeres que no tienen, ¿no? Lo cual es un método que no se usa en pacientes. Acá la ecografía por la cual se la clase, toda esta ecografía que tienen para consultar en el MIE, en la guía, el ministerio y la